El sol apenas comenzaba a asomar sobre los tejados de Querétaro cuando el padre José Valdés abrió la puerta lateral de la parroquia San Miguel Arcángel. El aire era fresco, casi cortante, pero no le importó. Llevaba en las manos una hoja doblada cuidadosamente, escrita con su puño y letra. Había rezado durante semanas, preguntándose si debía hacerlo. Y esa mañana, 1 de julio de 2025, tomó la decisión que cambiaría su vida pastoral para siempre. Colocó la hoja sobre el atril de la capilla lateral y la leyó frente a los feligreses que comenzaban a reunirse para la misa de las 7. Su voz era pausada, pero firme, como quien no busca controversia, sino fidelidad. «Queridos hermanos», dijo, «hoy quiero hablarles de algo que nunca imaginé mencionar desde este lugar. Lo hago no por política ni por ideología, sino por conciencia. Yo conocí a Xóchitl Gálvez. La vi cuando nadie la aplaudía, cuando no era figura pública ni símbolo nacional. La vi servir, y me duele el silencio». Un murmullo recorrió los bancos. Algunos lo miraron con asombro, otros bajaron la cabeza, confundidos. Pero nadie interrumpió. El padre continuó: «No vengo a decirles por quién votar. Vengo a recordarles que detrás de cada nombre que hoy aparece en las pantallas hay una historia. Y yo fui testigo de una que el país está olvidando». Afuera, un joven que pasaba por la calle se detuvo al escuchar la voz amplificada por las bocinas del templo. Sacó el celular y comenzó a grabar. Horas después, ese video recorrería todo México. Antes de continuar, queremos invitarte, desde lo más profundo de nuestra fe, a suscribirte a este canal. Aquí compartimos historias reales, valientes y llenas de esperanza como esta, donde la verdad se abre paso en medio del silencio. Después de la misa, varios feligreses se acercaron al padre José con rostros confundidos. Algunos lo abrazaron. Otros simplemente preguntaron: ¿está seguro de lo que dijo? Él asintió sin dudar. Esa misma tarde, medios locales comenzaron a mencionar la homilía. Una nota en redes tituló: «Sacerdote rompe el silencio y habla de Xóchitl Gálvez desde el altar». En menos de 3 horas, la noticia cruzó a Ciudad de México. Lo que pocos sabían era que el padre guardaba un diario desde 1996. En una de esas páginas, escrita con tinta azul y caligrafía antigua, había una entrada: «Hoy conocí a una joven otomí que lucha por llevar luz donde solo hay sombra. No usa corbata ni protocolo, pero en sus manos vi el hambre de justicia. Se llama Xóchitl». El sacerdote cerró el cuaderno, se persignó y supo que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, el padre José se despertó antes del amanecer. Su celular, que normalmente permanecía en silencio en un cajón, vibraba sin descanso desde la noche anterior. Mensajes de conocidos, periodistas y sacerdotes de otras diócesis se acumulaban uno tras otro. No era usual que un sacerdote de barrio, acostumbrado al silencio pastoral, apareciera de pronto en titulares nacionales. Pero él no había hablado para ser escuchado por los medios. Había hablado para no traicionar su conciencia. A las 7 en punto, celebró la misa como cada día. La capilla estaba más llena de lo habitual. Había rostros nuevos, algunos jóvenes curiosos, otros vecinos que no asistían hacía años, todos en silencio, esperando. El padre, sin alterar su tono ni su homilía habitual, habló del Evangelio de Mateo. «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia». Terminada la celebración, algunos se acercaron. Una señora mayor, con lágrimas en los ojos, le susurró: «Padre, usted no habló por política, habló por los que no pueden defenderse». Él asintió, con una leve sonrisa. Luego volvió a su despacho. En el estante central, junto a sus libros de teología, estaba la carpeta de documentos que había conservado durante décadas. Era su archivo personal de la época en que trabajó como misionero en el Valle del Mezquital. Allí, entre informes, fotos y cartas,
se encontraba una imagen que aún lo conmovía. Xochitl Gálvez, joven, arrodillada frente a una cruz de madera improvisada en una comunidad otomí. No había cámaras ni periodistas, solo ella y un grupo de mujeres rezando en silencio. Él había tomado esa foto en 1999 sin imaginar que algún día sería prueba viva de lo que intentaban negar. Mientras hojeaba los documentos, una llamada entró al teléfono parroquial. Era un periodista de un canal nacional. Pedía una entrevista, urgente. Querían conocer la verdad detrás del testimonio. El padre agradeció, pero se negó. «No estoy buscando cámaras», dijo. «Solo estoy recordando lo que viví, y eso no necesita espectáculo». Horas después, la presión comenzó a crecer. Desde la diócesis le llegó un mensaje ambiguo. «Guarde prudencia, no dé más declaraciones, espere orientación». Pero el sacerdote ya lo sabía. La verdad siempre incomoda cuando ha sido sepultada mucho tiempo. Esa noche, sentado en su pequeña cocina, escribió en su diario: «No temo a los gritos de afuera, sino al silencio interior. No puedo callar lo que vi, una mujer sirviendo donde otros no se atrevían ni a mirar». Mientras tanto, en redes sociales, el nombre del padre José se volvía tendencia. Algunos lo acusaban de activismo, otros lo llamaban valiente. Pero él no leía nada. Prefería la voz de su conciencia y la oración silenciosa de los olvidados. El miércoles comenzó con cielo gris sobre Querétaro, como si la ciudad anticipara que algo importante estaba por suceder. En la parroquia San Miguel Arcángel, el padre José se encontraba en la sacristía cuando le entregaron un sobre blanco sin remitente. Lo había dejado un joven sin decir palabra. Al abrirlo encontró una carta escrita a mano. La letra era firme, de alguien acostumbrado a escribir con propósito. «Padre José, yo también estuve allí, en el valle. Tenía 14 años. Vi a esa mujer llegar cuando nadie venía. Me ayudó a registrar a mi abuela. Me enseñó a no avergonzarme de hablar en otomí. Hoy trabajo en un hospital. Usted no está solo». El padre leyó la carta varias veces en silencio. Luego la colocó junto a otras que comenzaban a llegar en los últimos días. Algunas eran breves, otras largas. Todas coincidían en algo: gratitud. Mientras tanto, las redes sociales se dividían. Algunos medios empezaban a publicar titulares mordaces: «Activismo disfrazado de fe», «El sacerdote que quiere interferir en las elecciones». Otros, sin embargo, abrían espacio para testimonios de comunidades donde la figura de Xochitl Gálvez era recordada no por sus discursos, sino por su presencia. Esa tarde, en una entrevista radial, un periodista cuestionó abiertamente su posición. «Padre José, ¿no le preocupa que esté cruzando la línea entre lo pastoral y lo político?». La respuesta fue inmediata, serena, pero firme. «Lo que me preocupa es que recordemos solo lo que conviene y olvidemos lo que nos incomoda. Yo no promuevo campañas, promuevo memoria. Y la memoria también es un deber cristiano». El audio se viralizó en cuestión de horas. Desde pueblos del norte hasta comunidades de Oaxaca comenzaron a llegar mensajes de apoyo. Algunas estaciones comunitarias retransmitieron la entrevista íntegra, sin cortes, y en medio del caos informativo emergía una constante. El pueblo sencillo comenzaba a despertar una historia que le había sido negada. Esa noche, un grupo de mujeres se reunió en la parroquia para rezar el rosario. No era una manifestación ni una protesta, solo oración. Entre ellas estaban algunas viudas, madres solteras, trabajadoras del hogar, muchas de las cuales habían sido beneficiarias directas de los programas impulsados por Xochitl décadas atrás. Ninguna llevaba cartel, solo velas. «Padre», dijo una de ellas al terminar el rosario, «lo que usted hizo es por todas nosotras». El sacerdote bajó la cabeza. No necesitaba reconocimiento. Solo sabía que no estaba solo. Esa noche escribió en su diario: «Cuando la historia oficial borra a los pequeños,
La verdad necesita testigos que no tiemblen. Yo vi, yo recuerdo, yo no voy a callar. El jueves trajo consigo un nuevo tipo de silencio. No era el silencio de la oración ni el del recogimiento. Era un silencio denso, institucional, como el que antecede a una decisión. En la diócesis de Querétaro se comenzó a hablar de una posible revisión pastoral sobre la conducta del padre José Valdés. No había acusación formal, solo rumores y recomendaciones cada vez más firmes de prudencia. Pero el padre, lejos de mostrar miedo, continuó con su rutina habitual. Celebró misa, confesó, visitó enfermos. Por fuera, nada parecía haber cambiado. Por dentro, sabía que estaba caminando sobre terreno delicado. Ese mediodía, mientras tomaba un café en la cocina parroquial, sonó el teléfono fijo. Era una llamada desde Hidalgo. Una voz femenina, anciana, se presentó con dificultad. ¿Es usted el padre José? Sí, hermana. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Lorenza, de Ixmiquilpan. Yo lo conocí en 1999. Usted celebró el bautizo de mi nieto en un jacal, bajo una lona. Usted y la señora Gálvez. Me acuerdo porque ella trajo los tamales. El sacerdote guardó silencio unos segundos. Sí, doña Lorenza, me acuerdo muy bien. Vi lo que están diciendo de usted. Quiero que sepa que aquí rezamos por usted cada noche, que no está solo. Colgó con el corazón estremecido. Aquella mujer, desde un rincón olvidado del país, sostenía su memoria como si fuera una antorcha. Esa tarde, la iglesia se llenó para una misa inesperada. Jóvenes, adultos, indígenas desplazados, líderes sociales discretos, todos se reunieron sin convocatoria previa. Solo llegaron, querían estar allí, escuchar. En la homilía, el padre José no mencionó la controversia. Leyó el Evangelio del día y habló sobre la integridad, sobre lo que significa sostener una verdad incluso cuando cuesta. No se trata de pelear, dijo. Se trata de no traicionar lo que vimos con nuestros propios ojos. El que calla por comodidad también hiere. Tras la misa, un grupo de mujeres se acercó y le entregó una caja de cartón. Dentro había más de 30 cartas manuscritas por personas de distintas comunidades del Bajío, todas con relatos personales de lo que Xóchitl Gálvez había hecho en sus pueblos antes de ser figura pública. Padre, dijo una de ellas, esto no es política, esto es gratitud. José llevó la caja a su despacho, la colocó al lado de su diario, sobre una mesa de madera desgastada. Encendió una vela, se arrodilló frente al crucifijo y oró en voz baja. Señor, que esta verdad no sirva para dividir, sino para sanar. Que no me usen, que no me callen, y si he de ser pequeño, que sea para que tú crezcas. La vela tembló un instante. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse. Pero dentro del templo, la mañana del viernes amaneció pesada, húmeda, con una llovizna persistente que parecía susurrar advertencias. En el despacho parroquial, el padre José abría lentamente cada carta recibida el día anterior. No había prisas. Leía palabra por palabra, sin saltar ninguna línea, como quien escucha confesiones de almas que han guardado silencio demasiado tiempo. Una carta firmada por una enfermera rural de Zimapán lo hizo detenerse. Padre, fui capacitada por ella en 2001. No éramos nadie para el gobierno, pero ella vino, caminó con nosotras. No solo trajo estufas, trajo dignidad. Hoy mis hijas estudian porque su ejemplo me enseñó a no rendirme. Gracias por recordarla como era, no como la muestran. José cerró los ojos. Años atrás, esa misma mujer le había ofrecido un caldo caliente en medio de una tormenta. Recordaba su casa sin ventanas, los hijos dormidos en petates, el silencio resignado que había aprendido a no pedir nada. Y ahora, esa mujer escribía, con fuerza, con verdad. Pero mientras él leía conmovido, afuera el mundo se agitaba. A media mañana,
el obispo auxiliar de la diócesis le llamó. El tono era formal, casi administrativo. Padre José, se ha decidido que debe guardar silencio público sobre este tema. La diócesis no desea que se entienda su testimonio como un respaldo político. El sacerdote escuchó en silencio. Luego, con la voz tranquila, respondió: entiendo, pero no puedo borrar lo que viví, y tampoco puedo fingir que no lo dije. Ya no se trata de política, se trata de no traicionar la memoria. Colgó la llamada con serenidad, aunque sabía que la presión no terminaría ahí. Esa tarde, durante el rezo del rosario, un grupo de jóvenes de la pastoral juvenil organizó espontáneamente una velada de oración. Trajeron velas, leyeron salmos, cantaron sin instrumentos. Al finalizar, uno de ellos, Santiago, de apenas 17 años, pidió la palabra. «Padre», dijo con voz firme, «usted nos enseñó que la fe no es callar cuando todos gritan, que Jesús no fue crucificado por permanecer neutral. No queremos ver a nuestro pastor castigado por decir la verdad». Las palabras quedaron flotando en el aire. El sacerdote se levantó visiblemente emocionado. «Gracias, hijo, no soy mejor que nadie. Pero sí creo que ser sacerdote no me quita la obligación de ser testigo». Esa noche escribió en su diario: «Hoy los jóvenes me recordaron por qué hablé, porque la verdad no se hereda en libros, se transmite con el ejemplo. Y si mañana ya no estoy aquí, que ellos recuerden que sí se puede hablar sin odio, sin miedo, sin interés, solo por fidelidad». Afuera, la lluvia seguía cayendo, silenciosa, firme, como la verdad que nadie pudo desmentir. Ma seguía encendida. El sábado llegó sin sobresaltos, pero con una quietud tensa. El padre José despertó más temprano de lo habitual, con la certeza de que algo en el aire había cambiado. En la entrada de la parroquia encontró un sobre amarillo sin remitente, sellado con cinta vieja. No llevaba nombre, solo una frase escrita con marcador negro: «Esto también es memoria». Dentro había fotocopias de recortes de periódico local de principios de los años 2000. En uno de ellos, una imagen pequeña mostraba a Xochitl Gálvez cargando una anciana otomí en brazos, ayudándola a cruzar un arroyo. El texto mencionaba su trabajo en comunidades sin caminos ni luz eléctrica. Pero lo que más llamó la atención del sacerdote fue una fotografía que él mismo había olvidado. Una reunión en Tula con mujeres indígenas y algunos misioneros, entre ellos él mismo y Xochitl. Ambos jóvenes, ambos con la mirada firme, sosteniendo un cartel con la frase: «Ninguna comunidad está tan lejos como para ser ignorada». José acarició la imagen como si fuera una reliquia. Luego encendió una vela, colocó la foto frente al altar lateral y se arrodilló. No oró por él, oró por ella, por su alma, por su misión, por todo lo que la historia oficial insistía en enterrar. Mientras tanto, los rumores continuaban. En grupos de WhatsApp entre sacerdotes se hablaba de una posible sanción, de un traslado discreto, de presión desde lo alto. Algunos lo defendían en privado, otros, en silencio, preferían alejarse. Pero dentro de la parroquia el pueblo hablaba cada vez más claro. Esa tarde, tras la misa, un grupo de mujeres indígenas que vivían en Querétaro desde hacía años se presentó sin previo aviso. Venían de Santiago, Mezquititlán, Tolimán, Amealco. Llevaban faldas bordadas, rebozos y una carta firmada por 43 de ellas. No habían sido convocadas por redes sociales. Solo se enteraron por una cadena de voz que circulaba de boca en boca. «Padre», dijo la portavoz con voz pausada pero firme, «muchas de nosotras fuimos ayudadas por ella, y ahora que usted habló, sentimos que alguien nos defendió también. No deje de hablar». Le entregaron también un rosario artesanal hecho con semillas de copal y un crucifijo de barro cocido. «Este es para usted», le dijeron, «para que lo acompañe si un día lo alejan de aquí». El padre no dijo nada, solo bajó la cabeza, conmovido. Aquellas mujeres, que tantas veces fueron invisibles,
ahora lo sostenían con la dignidad que solo da la gratitud verdadera. Esa noche escribió en su diario: «Hoy entendí que no defiendo una figura, defiendo una verdad que viví en carne propia. Si por eso debo partir, me iré con el alma en paz, porque ya no me pertenezco. Le pertenezco a esta gente que aún cree que la palabra de un sacerdote puede ser puente y no muro». La vela junto al altar ardía más fuerte que nunca. El domingo, la parroquia amaneció con una energía inusual. Desde temprano comenzaron a llegar fieles de otras colonias, incluso de municipios vecinos. Algunos llegaron en camiones, otros en bicicletas, varios a pie. No era una peregrinación organizada ni un evento anunciado. Era simplemente un llamado silencioso que se había esparcido por todo Querétaro. El padre José va a hablar. A las 10 en punto, el templo estaba lleno. El padre celebró la misa con su tono habitual, sin alterar el orden litúrgico, pero al momento de la homilía hizo una pausa larga. Miró a la asamblea. Su voz tembló al comenzar. «Hermanos, no es fácil hablar cuando tantos prefieren que uno guarde silencio, pero les aseguro que hay algo peor que ser criticado. Olvidar lo que hemos visto. Olvidar a los que sirvieron cuando nadie los miraba». Tomó entre sus manos una de las cartas recibidas. Esta carta es de una mujer otomí que ahora trabaja como profesora. Dice: «Gracias por no olvidar que fuimos vistas. Usted y ella nos miraron sin lástima, con respeto. Eso es todo lo que intento hacer, recordar con respeto». El silencio era absoluto. Ni siquiera los niños murmuraban. Las palabras del sacerdote no eran gritos, eran heridas abiertas dichas con ternura. «No vengo a convencer a nadie. Vengo a decir que ser testigo también es parte de mi vocación. Yo vi, yo escuché, yo caminé con ella por veredas sin nombre, y no lo soñé, lo viví». Al terminar, no hubo aplausos, solo lágrimas, lágrimas de verdad compartida, de identificación profunda, de fe que se conecta con la dignidad humana. Luego de la misa, al salir al atrio, el padre fue rodeado por una multitud silenciosa. Nadie pedía selfies, nadie gritaba consignas, solo lo abrazaban. Una madre le entregó un pañuelo con los nombres de sus 3 hijas. Le dijo: «Todas ellas fueron a la escuela gracias a esa mujer de la que usted habló, y yo nunca supe cómo agradecer». Él tomó el pañuelo como quien recibe una reliquia. Ese mismo día, por la tarde, llegó un sobre oficial de la diócesis. Contenía una notificación para presentarse en una reunión de discernimiento urgente el próximo miércoles. El tono era respetuoso, pero firme. El mensaje era claro. Había consecuencias. El padre colocó la notificación sobre su escritorio. No la rompió. No se quejó. Solo encendió una vela frente a la imagen de la Virgen del Tepeyac y se sentó frente a ella. «Madre», susurró, «si este camino viene de tu hijo, yo lo seguiré, aunque me cueste, aunque me quede solo, aunque me silencien». Pero sabía que no estaba solo. Sabía que detrás de cada rostro que había escuchado, que había llorado, que había escrito, había una verdad que ya no se podía encerrar. El lunes amaneció con cielo claro y aire denso. En la ciudad, los comentarios sobre el padre José se habían convertido en una constante. Algunos lo llamaban rebelde, otros mártir moderno. Los medios más grandes evitaban mencionarlo directamente como si su nombre les resultara incómodo. Pero en las comunidades, en los barrios olvidados y entre los humildes, su figura cobraba fuerza. En la parroquia, las actividades seguían. El padre José no modificó nada de su rutina. Preparó la misa, limpió el altar con sus propias manos y escribió a mano la homilía del día. Sabía que cada palabra ahora era escuchada con más atención que nunca, incluso por quienes esperaban encontrarle un error. Ese día habló del ciego Bartimeo, aquel que gritó a Jesús a pesar del rechazo de la multitud: «Hijo de David, ten compasión de mí».
El Evangelio nos enseña que, a veces, los que más gritan no son los rebeldes, sino los que han sido silenciados toda su vida, dijo el padre con voz pausada. Gritar también puede ser un acto de fe. Después de la misa, una joven se le acercó. Tenía unos 25 años y llevaba una libreta bajo el brazo. Dijo que era estudiante de sociología y que estaba investigando el impacto de las acciones comunitarias de mujeres indígenas en los años 90. Padre, ¿usted podría contarme cómo era ella entonces? ¿La Xochitl, que no sale en televisión? Él la miró con ternura. No era carismática como ahora. Era más ruda, más tosca, pero tenía una convicción que brillaba. No quería agradar, quería servir. Y eso la hacía distinta. La joven tomó nota. Luego le mostró una hoja impresa con una lista de comunidades. Eran lugares donde Xochitl había trabajado, pero no había documentación oficial. Le pidió ayuda para verificar cuáles eran reales. Todas estas son reales, dijo el padre al revisarlas. Yo estuve en 4 de ellas. Tengo fotos, cartas. Puedo mostrártelas. Y así comenzó una conversación que duraría varias horas y terminaría con un compromiso. La joven investigadora recopilaría todos esos testimonios y publicaría un informe independiente, no para beneficio electoral, sino para que la historia de aquellas comunidades no desapareciera. Esa tarde, al quedarse solo, el padre volvió a leer la notificación del obispado. La reunión estaba fijada para el miércoles a las 11. No sabía qué le dirían. Tal vez un traslado, tal vez una suspensión, tal vez un llamado al silencio definitivo. Pero por primera vez no sentía temor. Esa noche escribió en su diario: el Evangelio no nos pide comodidad, nos pide verdad. Si he de callar, que sea por obediencia, pero no por cobardía. Y si he de partir, que mi ausencia diga lo que mis labios ya no puedan. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y durmió como quien no debe nada, porque ha dicho lo que debía. El martes transcurrió como la calma antes de una tormenta. En la parroquia de San Miguel Arcángel todo parecía normal. Rezos, confesiones, una reunión con el grupo de pastoral de la tercera edad. Pero los ojos del padre José reflejaban otro ritmo, uno más interno. Sabía que al día siguiente enfrentaría una reunión decisiva, y aunque había vivido muchos momentos difíciles en sus más de 30 años de sacerdocio, ese miércoles pesaba distinto. Después del almuerzo, se encerró en su despacho. Sobre la mesa, colocó 3 elementos: su Biblia abierta en el capítulo 16 de Jeremías, su diario, y la notificación del obispado. Se quedó largo rato observándolos. Después comenzó a escribir una carta. No era una defensa formal, ni un recurso eclesiástico. Era una carta pastoral dirigida al pueblo. Queridos hermanos, si mañana me piden que guarde silencio, lo haré con obediencia, pero también con dolor. Porque la verdad no nació para vivir encerrada. No me muevo por política, me mueve la memoria. Me duele el olvido y me compromete la conciencia. Gracias por acompañarme, gracias por rezar conmigo. Donde quiera que esté, seguiré siendo pastor. Porque el Evangelio no depende de un altar, sino del corazón. La firmó con su nombre completo y el símbolo de un pez, como hacían los primeros cristianos. Al anochecer, tocó la campana de la iglesia y celebró una misa sin homilía. No pronunció ninguna palabra adicional, pero quienes lo escucharon sintieron que su silencio era más elocuente que cualquier sermón. Al final de la celebración, en lugar de despedirse como siempre, dijo una sola frase: si mañana ya no estoy, sigan orando, no por mí, por ustedes, para que no callen cuando vean la verdad siendo pisoteada. Después de la misa, se retiró sin saludar. Necesitaba estar a solas. En su cuarto, se arrodilló frente al crucifijo de madera colgado sobre su cama y rezó en voz baja: Señor, si este es mi Getsemaní, no me sueltes la mano. No durmió esa noche.
Repasó una y otra vez las fotografías, las cartas, los nombres que ahora lo acompañaban como un ejército silencioso. No temía al castigo, temía que todo ese eco de gratitud quedara una vez más en la sombra. Antes del amanecer, cerró su diario con una última frase. A veces, un hombre solo con la conciencia limpia tiene más fuerza que 1000 doctrinas sin compasión. Si me alejan, será solo físicamente, porque la verdad, cuando nace del amor, permanece. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Un nuevo día lo esperaba. Miércoles, 11 de la mañana. El padre José caminaba en silencio por el pasillo de mármol que llevaba al despacho del obispado. No llevaba más que una carpeta con documentos y su cruz de madera al cuello. Saludó con respeto al secretario que lo recibió en la puerta y entró al salón donde lo aguardaban 3 figuras: el obispo diocesano, el vicario general y el canciller eclesiástico. Lo invitaron a sentarse. El ambiente era formal, pero no hostil. Padre José, comenzó el obispo con tono pastoral, lo hemos convocado porque creemos que su intervención pública, aunque bien intencionada, ha desatado una reacción que pone en riesgo la neutralidad que nuestra diócesis busca preservar. El sacerdote escuchó con atención sin interrumpir. No lo estamos acusando de mala fe, agregó el vicario, pero sí creemos que la continuidad de sus palabras en los medios puede ser interpretada como una participación en el debate político. Y eso, como usted sabe, es delicado. El padre José respiró hondo. Luego, con la misma calma con la que confesaba a sus feligreses, respondió: Excelencias, no defendí una candidatura, defendí una memoria. Lo que dije no fue opinión, fue testimonio. Y si ahora algunos lo usan como les conviene, eso no lo hace menos verdadero. Hubo silencio en la sala. El obispo asintió lentamente. Lo entendemos, pero debemos pedirle que, por el bien de la diócesis, evite más declaraciones, incluso dentro del ámbito litúrgico. José cerró los ojos un instante. Luego respondió: haré lo que me pidan, pero no negaré lo que viví. Si me lo preguntan en privado, seguiré diciendo la verdad. Si algún día me llaman a otra parroquia, no me quejaré, pero no borraré de mi alma lo que grabaron los ojos. El obispo lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Nadie le pide que mienta, padre, solo que cuide su papel. La reunión terminó sin sanción formal, pero con un mensaje claro: debía guardar silencio público. Al salir, el sacerdote no se sintió vencido, se sintió más libre, porque ahora sabía que había dicho todo lo que debía decir, y nadie podría quitárselo. Esa tarde, al regresar a su parroquia, lo esperaban en la sacristía varios feligreses, entre ellos Lucía, la periodista que había acompañado el proceso desde el inicio. Le entregó una carpeta. Aquí están todos los testimonios que he recopilado en estas semanas. Son de personas que lo leyeron, lo escucharon y quisieron unirse a su voz. ¿Qué quiere que hagamos con esto? El padre la miró con serenidad. Archívalo, pero no lo publiques aún. Que no parezca defensa, que no parezca ataque, que sea semilla. Esa noche, durante la oración personal, volvió a abrir su diario. Hoy no me castigaron, pero tampoco me comprendieron del todo. Y está bien, porque no lo hice por comprensión, lo hice por fidelidad, y eso basta. Fuera, la ciudad seguía con su ruido, pero en su cuarto, la paz se instaló como una certeza. El jueves llegó con una brisa suave y sol tibio. El padre José se despertó temprano, como siempre, pero por primera vez en días, sin la opresión del conflicto. No había homilías pendientes, ni reuniones programadas. Solo el rumor del vecindario despertando lentamente, el panadero gritando su oferta, niños corriendo con mochilas, ancianos sentados en la banca frente al templo. Caminó hasta la capilla lateral, donde encendió la vela que nunca dejaba apagada. Se arrodilló ante la imagen de San Miguel y rezó en silencio. Esta vez
No pidió claridad. Pidió fortaleza para permanecer firme aun cuando el mundo esperara que se diluyera. Poco después, llegó a la parroquia una visitante inesperada. Era una mujer de mediana edad, con porte discreto y rostro sereno. Se presentó como Clara, ex colaboradora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, activa durante el sexenio en que Xóchitl Gálvez lideró dicha área. «Padre», dijo con voz pausada, «vengo a agradecerle, no por lo que dijo, sino por no dejar que se pierda lo que hicimos. Yo caminé con ella por zonas donde ni la policía quería entrar, y siempre iba al frente. Nos insultaron, nos amenazaron, nos ignoraron, pero ella no se detuvo, y usted nos devolvió el derecho a ser recordadas». El padre la escuchó en silencio. Luego le ofreció asiento y café. Pasaron horas hablando, compartiendo anécdotas, nombres, documentos. Clara le dejó un sobre con testimonios oficiales, informes olvidados en archivos polvorientos. Le pidió que los guardara, que no se perdieran. Más tarde, el padre José salió al mercado local. No era común verlo allí, pero necesitaba pan y frutas. Mientras caminaba, varias personas lo saludaban. Algunos con una sonrisa cómplice, otros con gestos discretos. Ya no era el sacerdote silencioso de siempre. Ahora era símbolo de algo más profundo. Una mujer joven lo abordó cerca de la panadería. «Padre, ¿es usted el que habló de la señora Xóchitl?» Él asintió. «Gracias, no por hablar de ella, sino por enseñarnos que un sacerdote también puede tener memoria y corazón». Aquella tarde, en la sacristía, el padre José encontró una carta que lo estremeció. Era de un seminarista de Chiapas. «Padre, lo escuché en un video grabado con celular. Yo estaba a punto de dejar el seminario. Me sentía inútil, pero sus palabras me hicieron entender que el Evangelio no es repetir fórmulas, es ser fiel a lo que vimos y escuchamos. Gracias por no callar. Gracias por recordarme para qué vine aquí». El sacerdote apretó el papel con fuerza. Sintió que toda esa travesía valía la pena, que cada palabra dicha, cada crítica recibida, cada reunión tensa, todo tenía sentido. Esa noche escribió en su diario: «Hoy entendí que las semillas no se siembran para ser aplaudidas. Se siembran para que algún día alguien, quizás lejos, quizás sin conocernos, encuentre sombra y pan. Yo sembré, y no estoy solo». El viento soplaba con calma, pero dentro del corazón del padre José, la llama seguía creciendo. El viernes, el padre José celebró la misa matutina con una calma que parecía desafiar los días anteriores. En su homilía habló del buen pastor que no abandona a sus ovejas, incluso cuando hay peligro, incluso cuando le aconsejan que se retire. «La misión del pastor», dijo mirando a la asamblea, «no es agradar a todos, es permanecer, y si es necesario, quedarse en silencio, pero sin ceder en la verdad». Las palabras no apuntaban a nadie, pero todos sabían lo que significaban. Al terminar la misa, lo esperaban dos reporteros en la entrada del templo. No llevaban cámaras, solo libretas. Le pidieron una entrevista informal, sin grabación, solo para entender el contexto de lo que había dicho semanas atrás. Él los invitó a sentarse en la banca del jardín parroquial. «No tengo nuevas declaraciones», dijo. «Todo lo que debía decir ya fue dicho. No busco confrontar, solo preservar». Uno de ellos, joven, le preguntó directamente: «¿Volvería a hablar si supiera lo que vendría después?». El padre no dudó. «Volvería a hablar, porque el silencio que me pedían era una traición al rostro de Dios que vi en esas comunidades». La conversación duró menos de 20 minutos. Los reporteros se fueron con más silencio que palabras. Esa tarde recibió la visita de una señora mayor que se presentó como Doña Tránsito. Venía desde Amealco, casi 90 años, con pasos lentos y una manta en las manos. «Padre, me dijeron que usted habló de la ingeniera.
la que venía con nosotros a poner focos en las casas. Yo no sé de política, pero sí sé de gratitud. Ella nos trató con respeto y usted hizo que la gente se acuerde. Le entregó la manta tejida a mano, con flores bordadas, para su parroquia. No se nos olvide nunca. El padre la abrazó. Aquel gesto, silencioso, valía más que cualquier titular. Al caer la tarde, revisó los documentos que Clara le había dejado. Eran informes técnicos, cartas firmadas por autoridades comunitarias, fotografías con fechas y nombres. Todo comprobable, todo ignorado durante años. Decidió organizarlos en carpetas, con etiquetas y descripciones. No los usaría para defenderse, los guardaría para el futuro, porque sabía que un día alguien los necesitaría para reconstruir la verdad. Al anochecer, al encender la última vela de la jornada, escribió: «Hoy comprendí que uno no habla para sí mismo, habla para los que aún no pueden hablar. Habla por los que murieron sin que nadie los escuchara. Habla para que algún día la justicia no sea un discurso, sino una memoria viva. Si mañana callo, ya hablé lo necesario. Si me piden partir, dejaré aquí estas palabras sembradas, para quien venga después». Afuera la noche era serena, pero dentro de la parroquia la historia se tejía con hilo invisible, de esos que no se cortan con el tiempo, porque están hechos de verdad. El sábado 22 de junio, el padre José recibió una carta diferente a todas las demás. No era manuscrita, ni tenía dibujos, ni palabras de agradecimiento ni súplicas. Era un mensaje formal de la Secretaría de Gobernación, firmado por un funcionario de alto rango. El documento reconocía la existencia de programas sociales iniciados en comunidades indígenas del Valle del Mezquital durante finales de los años 90 y principios del nuevo milenio, señalando que varios de esos proyectos habían sido impulsados por la hoy figura pública a la que el padre había mencionado. Pero más que un reconocimiento, la carta contenía una advertencia velada. Cualquier uso político o mediático de aquella historia debía estar respaldado por documentación oficial y consenso institucional. El padre José leyó la carta varias veces. Luego la guardó en una carpeta marcada con la etiqueta Memoria y Fe. A media mañana, un grupo de catequistas llegó a la parroquia con flores frescas. No era un acto protocolario, sino una muestra espontánea de cariño. Entre ellos estaba Alfredo, el monaguillo que desde hace años admiraba la sencillez y valentía del sacerdote. «Padre», dijo Alfredo, «sabe que muchos jóvenes han vuelto a la iglesia por lo que usted dijo, no por política, sino porque vieron en usted a alguien que no teme hablar la verdad». El sacerdote sonrió con la humildad de quien sabe que el mérito no es suyo. Esa tarde, mientras revisaba los archivos y cartas, una llamada inesperada iluminó el día. Era de una radio comunitaria de Hidalgo. Querían entrevistarlo para un programa sobre justicia social y memoria histórica. Aceptó sin dudar. Durante la entrevista habló con la voz pausada de siempre, pero con la pasión de quien sabe que la verdad es una luz que nadie puede apagar. «La historia no es solo lo que escriben los libros», dijo. «Es la suma de todos los rostros, todas las lágrimas, todas las manos que trabajaron en silencio. Yo tuve el privilegio de ver una parte de esa historia y decidí no callar». Al finalizar, recibió mensajes de apoyo de comunidades lejanas, de indígenas, de trabajadores sociales y de sacerdotes que no se conocían entre sí. En el fondo, sabía que su testimonio no cambiaría el rumbo político inmediato, pero ya había sembrado una semilla, y las semillas tarde o temprano florecen. Esa noche, en la soledad de su cuarto, escribió: «Si este silencio es la antesala de la paz, lo aceptaré, pero mientras haya quien recuerde, no habrá olvido». El eco de sus palabras resonaba más allá de las paredes de la parroquia. Era la voz de los que no tenían voz. El domingo 23 de junio amaneció con una energía distinta en la parroquia.
La misa de las 10 fue la más concurrida en años. No había grandes carteles ni campañas publicitarias, solo gente sencilla, fieles, algunos curiosos que habían escuchado el eco de aquella historia desde las redes sociales y el boca a boca. El padre José celebró con la misma humildad de siempre. Su homilía fue corta pero profunda. Hoy les hablo no solo como sacerdote, sino como testigo de una verdad que a veces duele más que un golpe. La historia no se hace solo con discursos, sino con actos concretos, y quien siembra con amor, aunque nadie lo vea, está haciendo la obra más grande. Durante la comunión, muchas personas lloraron en silencio. La emoción se sentía en el aire. Después de la misa, una mujer se acercó al sacerdote con 2 niños en brazos. Le entregó una carta. «Padre, esto es de mi madre. Ella vivió en uno de los pueblos donde la señora Xochitl trabajó. Siempre decía que usted era un hermano para nosotros. Quiero que sepa que no estamos solos». El padre leyó la carta bajo la sombra de un árbol. La carta hablaba de lucha, esperanza y fe, de cómo el acompañamiento del padre y la ayuda de Xochitl habían cambiado vidas, no por política, sino por humanidad. Más tarde, el padre se reunió con algunos líderes comunitarios para organizar talleres de alfabetización y apoyo social. Clara, la periodista, también asistió para documentar el trabajo. «Esto es lo que importa», dijo el padre, «no los reflectores ni los titulares. La verdad es servir». La comunidad comenzó a crecer. La parroquia se convirtió en un punto de encuentro, no solo espiritual, sino también social. Esa noche, el padre José volvió a abrir su diario. Se detuvo en una página donde había escrito: «La fe sin obras es muerte, que mi voz sea obra y no solo palabra». Y cerró el libro con una sonrisa. Sabía que la historia seguía más allá de él, más allá de los titulares. La última semana de junio trajo consigo un aire de reconciliación y esperanza. La diócesis, después de semanas de silencio, emitió un comunicado en el que reconocía la importancia del testimonio del padre José Valdés y expresaba su apoyo a la labor pastoral que había realizado durante todos estos años. No hubo disculpas públicas ni reconocimientos grandilocuentes, pero para el sacerdote fue suficiente. El domingo 30, la misa en San Miguel Arcángel fue una celebración tranquila, pero cargada de significado. El padre José, desde el altar, agradeció a la comunidad por su apoyo y fe inquebrantable. «No soy más que un siervo», dijo, «pero juntos hemos recordado que la verdad, cuando nace del amor, tiene el poder de sanar heridas y abrir caminos». Al terminar la misa, muchos fieles se acercaron para abrazarlo y agradecerle su valentía. Entre ellos, una mujer indígena de rostro sereno le entregó una pequeña caja de madera tallada a mano. «Esto es para usted, padre», dijo, «un símbolo de nuestra gratitud y esperanza». Dentro había un rosario hecho de semillas y madera, adornado con pequeñas flores de papel. El padre José lo tomó con respeto y lágrimas en los ojos. Esa noche, en su cuarto, escribió en su diario la última anotación: «Ella no vino a cambiar el mundo con discursos ni promesas, vino a servir con humildad y corazón, y yo fui testigo de esa verdad». Que esta historia inspire a otros a no temer hablar cuando la memoria está en juego. La verdad, cuando es sincera, es una luz que nunca se apaga. Apagó la lámpara, cerró los ojos y sintió paz. La paz que solo llega cuando uno ha sido fiel hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás relatos de fe, esperanza y transformación que inspiran a vivir con verdad y amor. Recuerda siempre, la verdad, cuando nace del amor, tiene el poder de cambiar vidas. Nunca dejes que la